nos encontramos en el monasterio Lakshmi Deivon Ochelusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria, Latinoamérica, y os damos la cordial bienvenida a esta cámara tan especial como es la cámara básica, paz diferencial. Bienvenidos, bienvenidas. Los estimados también que ya se han conectado vía online, bienvenidos. Y vamos a comenzar con unas prácticas. Vamos a realizar unos mantras. Podemos ubicar, ponernos cómodos y realizamos el mantra Om para desarrollar la intuición. Ojos cerrados, comenzamos. Un siguiente mantra para desarrollar la clarividencia, mantra y llevando energía al entrecejo, a la frente. Mantra E para desarrollar la clarividencia, llevando energía a la garganta, clarividencia. Mantra U, llevando energía al plexo solar, estómago. Telepatía, chus, chus. Próstata, útero, mantra N, viajes astrales. La S, dominio de la tierra, coffee. Pulmones, mantra A, Andra, recuerdo de vidas pasadas. Mientras, mantra EO1. Pedimos a nuestro ser, a nuestra Madre Divina, que nos active todos estos centros, chakras, para el desarrollo de nuestra conciencia. Y que estos centros magnéticos sirvan también de ayuda conscientiva para la humanidad. Abrimos nuestros ojos. Bien, nos encontramos en la gnosis. Vamos a ver la cámara básica del día de hoy, el tema del árbol genealógico de las religiones, un tema muy especial.
y vamos a ir compartiendo pues con la conciencia de la humanidad también por medio de todas las afirmaciones que se están realizando en la sede para bien de las demás personas que también vayan integrarse a la sabiduría gnóstica universal. Vamos a ir analizando algo muy especial como el maestro Samuel Ampeor nos enseña, que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. El maestro tiene un libro escrito que se llama Escuelas Esotéricas, donde nos narra allí el por qué son útiles y necesarias lógicamente todas las religiones. En sí todas buscan fusionar los dioses y eso está muy bien positivo. Pero hay que comprender, estimados y estimadas, que existen las religiones Kinder. Bienvenido, estimado. Existen las religiones Kinder, existen las religiones escuelas, paz diferencial, bienvenido. Existen las religiones ya como colegios iniciáticos y las religiones como universidades iniciáticas. En síntesis, la sabiduría universal pues tiene 33 cámaras esotéricas. En Gnosis tenemos 3 cámaras en lo físico, primera, segunda y tercera cámara, pero la sabiduría universal tiene 33 cámaras, 30 en interno, los mundos superiores de conciencia. De los mundos superiores de conciencia emerge la iglesia gnóstica o la iglesia de las logias blancas de los mundos superiores. Allí está el pretor, el patar. Nosotros podríamos darnos un viaje astral e ir a conocer en los mundos superiores la iglesia gnóstica o la iglesia de las logias blancas de los cielos. Para nosotros poder entrar aquí, lógicamente, tenemos que practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, como es el nacer, el morir y el sacrificio. El nacimiento es la transmutación de nuestras energías sexuales, como nos enseña allí Levítico 15, nos enseña que la persona que derrama, que pierde su semen, que eyacula su semen, ella que fornica, se queda inmundo. Es inmundo, nos cuenta Levítico 15. Entonces el secreto de todos los seres que han logrado su autorrealización a nivel planeta, como Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Jesucristo, Samuel Ampeor, Lakshmi Daimon, como es la Maestra María, Madre de Jesucristo, que está resurrecta, como es Miriam de Magdala, la esposa de Jesucristo, mujer resurrecta, seres como Afrodita, Atenea, la diosa Venus, y en síntesis, Osiris, Ra, Isis, Tum, Vishnu, Brahma, Shiva, etc., todos los que han logrado su autorrealización han practicado la transmutación de la energía creadora, porque es un principio de logias blancas para nosotros pues lograr nuestra redención espiritual. Entonces el maestro Samuel Ampeor nos enseña claramente y públicamente lo que es la transmutación de energía sexual en sus 80 obras escritas. Se junta el varón con su pareja por amor y para amar. Allí se pide bendiciones, se junten el acto sexual, se pide allí bendiciones, paz, armonía, salud, prosperidad sexual-constitutiva, y la pareja pide eliminación del ego, virtualización, eliminación de la falsa personalidad, virtualización, y se desconecta uno del acto sexual después de gozar media hora, 1, 2, 3 horas de la dicha sexual, se retira antes del espasmo, antes de las palpitaciones en los órganos sexuales, sin perder, sin derramar jamás en la vida ni una sola gota de energía sexual. Es decir, energía sexual no se la fornica, no se la pierde, fornicar viene de expulsar, no se saca la energía sexual del cuerpo, porque uno se está yendo contra el sexto mandamiento que dice, no fornicarás tu estéril jamás en la vida. Con la ciencia de la transmutación y practicada lógicamente de por vida, jamás en la vida en el acto sexual, ni después de él derramarla, eyacularla, porque ese es el peor pecado contra Dios, contra el Espíritu Santo y contra nuestros templos cuerpos. Entonces, si uno practica el nacimiento alquímico con la transmutación, transmutando de por vida de energía sexual, recién puede entrar a los cielos, a la iglesia de los cielos, de los mundos superiores. O sea, ya no es una persona que está fornicando. Puede estar con la Biblia, puede estar con el Corán, puede estar con el libro sagrado que sea, el Mahabharata,
pero si esa persona con su propia esposa eyacula su buen semen o con cualquier burdeles o masturbaciones, etcétera, entonces ahí esa persona está templada por los mundos infiernos. Y así esté en la iglesia que esté, no va a llegar a Dios, porque la base para ir a Dios es la transmutación de energía sexual que lo ha practicado Abraham, José, David, Jacob, etcétera. Un segundo principio para nuestra revolución de la conciencia es, pues, estimados y estimadas, lo que es el sacrificio por la conciencia de la humanidad, las buenas obras positivas por las demás personas para buscar una dharmatización. Existe la ley de causa y efecto, acción positiva, dharma, acción negativa, karma. Karma es castigo, dharma es premio. Nosotros mismos hemos labrado el destino de esta vida y hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado en vidas anteriores. A su vez, ahora ya estamos cosechando lo anterior, pero ahora ya hemos sembrado con nuestros actos en la vida. Por ello hay que dejar de pecar, porque si uno se concientiza que existe la ley de causa y efecto, entonces cuida sus actos solo, sin que nadie le diga nada. ¿Por qué? Porque no le conviene generarse más castigos, estimados y estimadas. Bien, tenemos otro, y bueno, con el sacrificio por la humanidad nos generamos dharma, y con este dharma pagamos esos karmas, esos castigos de vidas pasadas. Si nosotros tenemos dharma, salimos bien ante el veredicto solemne de la ley divina. Claro que existen los karmaduros, que son casi imperdonables, pecados gravísimos que hemos cometido contra la vida, a causa de fornicaderas o de irnos contra la vida ya físicamente, en esto y es pasadas, esos karmas son casi imperdonables. Sobre el rito de filosofía, capítulo 141-42, y la meditación de muerte budista, desintegrando esos egos causas, nos va a permitir levantarnos esos karmas duros. Pero hay karmas duros que pueden estar venideros, u otros karmas duros que ya pues la persona lo está pagando, como por ejemplo una ceguera, lo que es nacer otra vez inválido, etcétera, son karmas que ya tendrá que pagarlo toda la vida, salvo que llegue un crucificado con el Maestro Jesucristo o otros y lo levante de semana. El morir representa la meditación diaria de muerte budista. Tenemos que elegir un ego para desintegrarlo. Tenemos 7 cabezas de legión: posible, pereza, orgullo, codicia, gula, lujuria, envidia, y 10.000 yoes psicológicos que han elegido de todos estos defectos. Ahora bien, nosotros elegimos un ego, por ejemplo, el yo de la borrachera. Primero, para la meditación uno relaja el cuerpo con respiraciones, la mente con koan, las emociones, acordarse del ser de la Madre Divina, concentra sueño pero no se duerme entre gusto de vigilia, y luego se concentra en la virtud que va a rescatar, por ejemplo la virtud de la sobriedad. Luego en la meditación, aquí con los ojos cerrados, uno realiza los siguientes pasos: retrospección, descubrimiento, estudio, análisis, atención. Realizamos la comprensión para separar la conciencia del ego. Luego al ego pasa un enjuiciamiento y una ejecución con la ayuda de la Madre Divina, el ser es Cristo. Se elimina ese ego y la virtud aquí, que se ha rescatado, por ejemplo, la sobriedad, se la virtualiza, se la aprende a manejar para no cometer fanatismos ni causar daño a la gente con nuestras propias virtudes. Eso practicado en la noche una hora, en la madrugada otra hora, en el día otra hora, entonces logramos por un mes o 2 meses eliminar ese ego. Luego tomamos otro ego, lo proseguimos y así en la vida lograremos de conquistar el 100% de alma. Hay que sentarse o acostarse en el fluido dorsal o sentarse al estilo oriental para la meditación de muerte budista diaria. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia que si nosotros lo practicamos, vamos a lograr emerger del lugar donde estemos como seres autorrealizados hacia las logias blancas, hacia los mundos superiores de conciencia. Entonces la base para nosotros, estimados y estimadas, de hacer nuestra obra espiritual es la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y esto compartido con hermanos de otras religiones o con hermanos de otras órdenes de ciencia, de filosofía mística del planeta Tierra. Toda logia que practique estos 3 factores es logia blanca. Nos enseña el maestro Samuel Ambeor. Bien, entonces cuando uno practica estos principios, en la noche el cuerpo se acuesta en la cama y uno se sale del cuerpo físico, porque el cuerpo físico es nuestra casa, nuestro vehículo con el cual caminamos pues en el día, y nosotros estamos dentro de este cuerpo. Pero en la noche, a lo que viene el sueño, el cuerpo físico queda en la cama, entra la parte vital a recuperar el cuerpo físico y nosotros no salimos
salimos nosotros de este cuerpo físico en la parte astral, solar o lunar, que de acuerdo como cada quien tenga, y nos vamos a otras dimensiones, ya sea superiores o inferiores, de acuerdo al estado conscientivo en que nosotros tengamos en el mundo físico. Entonces nosotros vamos a dirigirnos astralmente a otros lugares fuera del cuerpo físico. Un viaje astral consciente nos va a permitir dirigirnos a la iglesia gnóstica de los mundos superiores y nosotros ir a participar allí los días Shebeot o viernes en Aurora, los días Shenur o domingo en Aurora, de los ritos que se realizan en los templos de los mundos superiores, ya con los venerables maestros, maestras cristificados. Allí pues está Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Osiris, Ra, Isis, Tum, Zeus, Júpiter. Allí está un maestro Quetzalcóatl, Coutunim, un maestro Moria, Manco Cápac, etcétera, etcétera, etcétera. Allí está la maestra, la madre de Jesucristo, resurrectos, con cuerpos espirituales, y otros iniciados y iniciadas están allí mismo con cuerpo físico, porque saben viajar entre la cuarta dimensión con cuerpo de carne, sangre, voz, alma y espíritu, y otros llegan a la iglesia gnóstica en cuerpo astral. Entonces, hermanos y hermanas, cuando la persona ya está transmutando su energía, se integra ya en los mundos superiores y comienza pues esos procesos iniciáticos tanto en lo físico como en lo interno. Entonces comienza uno a formarse como humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, en nombre del Padre, Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidad. Allí está el secreto, la clave trascendental, si uno verdaderamente ama a Cristo y quiere entrar a los mundos superiores de conciencia, tal cual como nos enseña el maestro Samael Ampeor. En cuanto a las religiones, pues todas las religiones son necesarias, lógicamente, porque tienen su aspecto kinder, su aspecto jardín, su aspecto escuela iniciática, donde nos enseñan el ABC de la religiosidad. Nos enseñan que existe Dios, que existen dioses, que existe el infierno. Nos dan ese conocer de las primeras leyes, que uno no tiene que pecar, los 10 mandamientos de la ley de Dios, entre otras. Esos 10 mandamientos de la ley de Dios pues son muy importantes, como ya vimos en el tema anterior, en el tema 10, el decálogo. Y los 3 factores de la revolución de la conciencia ya no será aquello en un inicio kinder, en un inicio jardín, ni escuela, sino se da ya en un aspecto más superior, tal vez una escuela iniciática más superior, un colegio iniciático o una universidad iniciática, porque ya tiene que ver con un desarrollo, lógicamente, hacia desarrollar fuerzas y poderes por medio de la transmutación de la energía sexual. Comprendamos esto. Entonces, el jardín, la escuela, el kinder espiritual, religioso, es muy clave y trascendental, por eso todas las religiones son necesarias. Pero no se tiene que quedar la religiosidad, ni las personas, ni las instituciones religiosas solo en el kinder. El kinder es a nivel público, para que llegue la gente con la ley de causa y efecto, deje de tanto pecado, dejemos tanto pecado, y vivamos una vida más digna. Mira, si una persona, por ejemplo, ya deja las borracheras, los burdeles, los vicios, se dedica al hogar, se dedica a la familia, la persona se dedica a su trabajo, se dedica a su empresa, etcétera. Entonces tenemos ahí una persona que va generando más dharma para él, y esa persona va a vivir siempre triunfante, en esta o en vidas futuras. Pero si esa persona se degenera en los vicios, en todos los degeneros del ego, esa persona se genera karmas y desgracias para él mismo y vivirá en situaciones amargas, trágicas, tanto en esta vida como en vidas futuras. Por ello es necesario las religiones, porque le van apartando a la persona con las enseñanzas de los libros sagrados de todas las religiones del planeta, le van apartando del pecado, que no se cause autodaño él mismo ni cause daño a las demás personas. Las religiones, lógicamente. La sabiduría gnóstica universal no está contra ninguna religión, sino está más bien a favor de todas. Por ello el maestro Samael Ampeor ordena hacer una confederación de órdenes religales, la cual ya emerge del Sumo Supremo San Antonio Samael Ampeor, la Catedral Lumen de Lumine, la Iglesia Gnóstica Cristiana del Venio de la Resurrección, con una confederación mundial de órdenes religales. Tenemos, por ejemplo,
una orden que se llama Lumen del Sol, una orden dirigida a Jesucristo. Y León siempre desciende de la orden universal de Melquisedec, del Padre Dios único universal, donde allí, por ejemplo, en esa orden, la Biblia de esa orden es el Mahabharata, Corán, Popol Vuh, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, entre otros libros de la sabiduría universal, como es el Piti Sofía, libros del maestro Samael Aun-Weor, como es la psicología revolucionaria, la gran rebelión, la revolución, la dialéctica de la revolución de la conciencia, entre otros. Libros del maestro Lance de Mo, como Luz en las Tinieblas, Así está la humanidad, Joya 24, Joya 1, Joya 2, entre otras. Entonces, esta orden congrega todas las religiones del planeta Tierra y Dios. Tenemos otra orden ya dirigida, como es la de Osirian, donde allí pues rendimos ese culto, esa veneración a Osiris, Ra, Isis, Stum, Zeus, Júpiter, porque congrega pues esa religiosidad egipcia, greco-romana. Tenemos otra religiosidad como es los Smarsha védicos, la orden o hindú, que se relaciona con todos los dioses, diosas de la India y de Oriente, como es Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Ganesha, Parvati, Sarvati, Lakshmi, donde ahí pues la Biblia es el Mahabharata, tenemos aquí el Bhagavad Gita, también el Piti Sofía, las obras del maestro Samael Aun-Weor, las obras del maestro Lance de Go, para un nivel jardín, para un nivel kinder público. Tenemos otra orden, como es la orden teosofiana gnostizante, donde pues allí expandimos ese conocer, esa sabiduría de la venerable maestra Blavatsky, de nuestro Señor el Cristo Koutumi, nuestro Señor el Cristo Moria, seres cristificados, y que tienen cuerpo físico en el planeta, lógicamente. Hay venerables cristificados, resurrectos, como el maestro Sanat-Kumara, Melquisedec, Sanat-Kumara, nos cuenta el maestro Samuel, tiene un cuerpo físico de más de 18 millones de años de edad. ¡Qué impresionante! El maestro Jesucristo tiene un cuerpo de más de 2000 años de edad. San Germán, Koutumi, Paracelso, cuerpos resurrectos, inmortales físicos de más de 500 años de edad aproximadamente. Y ellos viven en el planeta, en el Shambhala, Agartha, en el interior de la Tierra, un país secreto especial para los resurrectos, pero ellos pueden trasladarse a cualquier lugar del planeta, incluso tienen naves cósmicas, porque están en contacto con hermanos y hermanas superiores del espacio. El maestro Samael Aun-Weor, pues en México tuvo un contacto con hermanos extraterrestres de otra galaxia, con 12, que aterrizaron con su nave físicamente y conversaron, dialogaron con el maestro sobre tantas situaciones que serían, que ahí conversaron pues en esa entrevista. El maestro Lakshmi Daimon, contactado en más de 20 veces, que el maestro tuvo la oportunidad de subirse a las naves y viajar por diferentes lugares. Asimismo hay muchos compañeros y compañeras del gnosticismo que han tenido contactos con hermanos superiores del espacio, como el maestro Raulú, el hermano Fernando Moya, Fernando Salazar Muñoz, entre otros hermanos del gnosticismo universal. Entonces, la realidad es que los resurrectos existen, son reales y tienen un país secreto, Shangri-La, Agartha. Y los maestros pues pueden transportarse cuando ellos quieran y aparecer y desaparecer físicamente en cualquier lugar del planeta. Impresionante. Nos guían y nos ayudan en misión de Éxodo. El maestro Samael Aun-Weor, el Señor Jesucristo, hombre Dios de resurrectos, reencarnados e inmortales, que nos están asistiendo en esta misión solar apostólica de la resurrección. Bien, tenemos otra, en esta orden de teosofía gnóstica, pues vemos esa sabiduría de la maestra Blavatsky en esas obras escritas por la maestra, pero a nivel gnostizante pues las analizamos y las compartimos en la Biblia de esta orden teosófica. También se da allí los misterios del divino Daimon. Es impresionante a nivel de religiosidad comprender que existen energías superiores, como el Padre Dios único universal, que dice de todas las 3 energías, ya como Dios manifestado, la energía del Keter, el anciano de los días, la energía de Chopaj, el Hijo del Cristo, la energía de Vishnu, el Espíritu Santo, Dios de Dios, creador de vida. Y del Espíritu Santo se desdoblan los misterios de la Madre Virgen Espacio con su Hijo, el Divino Daimon, los misterios de la Madre Virgen Naturaleza Superior con sus hijos, Christus Lucifer, que es una energía que tiene que ver
con todos los universos, galaxias, planetas. Nada tiene que ver con Lucifer, un ángel, Dios que se cayó espiritualmente y se volvió un terrible demonio y se cargó un tercio de los ángeles del cielo aproximadamente. Ese es otro caso. La energía de Cristo Lucifer se encuentra en los misterios de la madre naturaleza, se encuentra allí en esos misterios de la madre virgen, naturaleza superior que nos da a comer día a día con tantos sabores, con tantos frutos que vemos pues en los alimentos desde la cocina. Otro misterio de la Virgen es la madre virgen Kundalini, nuestra madre interior, que tiene su hijo, que se llama Nash Lucifer o nuestro Lucifer interior. Otro desdoblamiento de la Virgen y del Espíritu Santo es la madre virgen naturaleza inferior, que tiene que ver cuando cobra karma por medio de la ley divina, con todo ese rigor de los elementos de la naturaleza, fuego, tierra, agua, aire. Y ella tiene un hijo que se llama el bendito Señor San Misterio, o lo que la gente conoce como los misterios del diablo, muchas anécdotas del diablo, pero que nada tiene que ver con magos negros, magas negras del Averno. Ese es otro caso, o con el diablo ego que hemos creado. Los misterios del bendito Señor San Misterio, él se metamorfosea de todos nuestros egos y se puede poner allí al frente y mostrarnos cuán defectuosos estamos con codicia, con ira, con lujuria, etcétera, que hemos creado. Entonces, él nos da un shock de conciencia para que nos rectifiquemos y volvamos a Dios. Otra energía es la madre virgen naturaleza, la madre Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos, con su hijo Cristo Satanás, que nada tiene que ver con demonios de la logia negra, ni con cierto ser pues que se lo conoce por ahí como Satanás, que se cayó espiritualmente y se volvió un demonio jerarca también de más demonios. Entonces ese es otro caso. Otra es la energía de Cristo Satanás, que rige los mundos infiernos, y cuando las almas, pues después de un ciclo de 108 vidas, se rueda para la involución, entonces en los mundos infiernos estas energías ayudan a limpiarnos totalmente del ego para quedar en chispa divina y nuevamente ascender por el reino mineral, vegetal, animal evolutivo, al estado humano y seguir otro ciclo de 108 vidas. A su vez, si la persona en ese nuevo ciclo de 108 vidas no ha logrado su autorrealización practicando los 3 factores, se termina las 108 vidas e involuciona a los mundos infiernos. Como está rodada a los mundos infiernos, primero involuciona en la mente, en las emociones, con pensamientos horribles a causa del ego que se ha creado. Terminada las 108 vidas, nos hace un juicio de la divinidad y inmediatamente la persona se reintegra con el cuerpo de animales involutivos, como es chanchos, como es cuyes, como es cabras, como es simios, monos, entre otros. Después de eso entra ya directamente a los círculos dantescos, a los 9 círculos que nos enseña el Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia y el maestro Samuel Ambeor en el libro Seis Infiernos, Seis Diablo y Carne. Se rueda ya porque en vida no se ha querido practicar una meditación de muerte budista, ni transmutar energía sexual, ni hacer buenas obras por la humanidad. Entonces allá, en cientos, miles o millones de años, nos desintegran esos egos para vuelta a subir por los otros reinos y continuar los ciclos de la rueda danzada. En síntesis, ¿quiénes somos nosotros? Una chispa divina que nos creó la energía universal, puros, a imagen y semejanza de Dios, y nos creó como dioses, diosas en potencia. Esta chispa divina llegó a un universo tal, una galaxia tal, un planeta tal, a pasar procesos evolutivos. Entramos primero a los reinos mineral, vegetal, al reino animal evolutivo y proseguimos al reino humano. Aquí nos asignaron 3.000 ciclos de 108 vidas, para que logremos nuestra autorrealización espiritual. Así como una persona, si quiere ser militar, entrará a la milicia y seguirá los rangos de la milicia y puede llegar hasta general, tiene que ser primero conscripto. De la misma forma, si una persona quiere iniciarse en los misterios de la iniciación de Dios, entonces tiene que golpear las puertas de la iniciación, los monasterios de la sabiduría universal, practicar los 3 factores y entrar victorioso a los mundos superiores, a la iglesia de las logias blancas de los mundos superiores, practicando los 3 factores y comenzar a vencerse en este camino iniciático, pendiente al guardián del umbral, astral, mental, causal, las 4 pruebas de los elementos, tierra, agua, fuego, aire, y lógicamente
después de aquello, seguir las 9 iniciaciones de misterios menores. Hasta allí puede seguir con pareja o sin pareja, transmutando lógicamente la energía creadora, con el Mahakali Mudra, o ya con la pareja, con el Sagrado Arcano ZF, sin derramar jamás en la vida, el término. Después de la novena de misterios menores, entonces con la pareja se entran los misterios mayores, iniciaciones de fuego, iniciaciones de luz, y lo más exaltado, la cristificación. Algunos seres ya cuando llegan a las 15 mayores, pues ellos ya pueden vivir en felicidad en los mundos superiores, incluso tienen ego y karma. Pero lo más revolucionario es lo que nos enseña el maestro Samuel Ampeor, que es la cristificación, donde asciende victorioso y entra ahí al absoluto, eliminando hasta los mismos gérmenes del ego. Impresionante. Bueno, entonces ya los 3 factores de la revolución de la conciencia y el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios tiene que ver con un colegio iniciática, y si practica dentro de él, desde su casa, se inicia y va para los cielos. Y lógicamente los misterios mayores ya con ayuda de la pareja. Y luego combina esto ya con las iglesias, con las órdenes públicas de ciencias, de filosofía mística, esotérica, de la sabiduría universal. Pero primero hay que regenerarnos nosotros, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, y a su vez seguir haciendo sacrificio por humanidad mediante toda institución de sabiduría en el planeta. Pero toda institución que quiera hacer de logias blancas a nivel planeta, entonces se tienen que practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, tal cual como nos enseña el maestro Samuel Ampeor. Bien, también tenemos otra orden, como es la orden de Telema, que es la religiosidad, a que está cual Mancocá, Pascalishwanga. Tenemos otra orden muy especial, como es la orden Yoke cristiana evangélica, Achitolash, católica, búdica, judaica, Rosacruz de Cúmenes de la Jerusalén celestial. Todas estas órdenes lógicamente forman monjes, monjas, yogis, fakirinas, fakires, lamas, misioneros, misioneras, ungidos, ungidas, forman instructores, instructoras de la sabiduría universal que nos enseña el maestro Samuel Ampeor. Este va centrando en el planeta monasterios, iglesias, santuarios, fortalezas, tahuantinsuyos, etcétera, 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 para el bien de la conciencia de la humanidad. Por ello, pues, el Gnosis nos invita a todos mismos, ya para ir concluyendo, que podemos asistir a los diferentes santuarios oficiales de estudio del gnosticismo en el planeta. Existen 3 etapas mundiales, como es Sumum Lumen Sabatar. La primera etapa, el maestro Samael nos entrega sus obras, sus discípulos, es el maestro Garbuchini, el maestro Raúl, la maestra Literantes, los hermanos y hermanas iniciados, discípulos del Avatar directos, el hermano Fernando Moya, el hermano Fernando Salazar Muñoz, los hijos del maestro Samuel Ampeor, Osiris, Hipatía, Aulus, entre otros. Está pues allí a nivel planeta el hermano maestro Jorge Medina Barranco. Está sedes, por ejemplo, como es el Patriarcado Gnóstico Universal también del venerable maestro Shin. Están otras órdenes en Bolivia, como es el venerable maestro Taú, y otros demás seres que son parte de la primera etapa gnosticante mundial y tienen sedes gnósticas a nivel planeta. Después de los procesos de muerte y resurrección del arcángel Samuel Ampeor de la humana persona, entonces venerables hermanos decidieron formar más sedes gnósticas particulares y seguir enseñando la gnosis con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Salen pues instituciones de la GECA, Postla, el movimiento gnóstico, Orden Sagrada del Escarabajo, ALMA, entre otras. Luego viene la segunda etapa de la restauración institucional mundial con el venerable maestro Laxmi Daimon y el monasterio Lumen de Lumine de Venezuela, que lo ordena abrir el mismo maestro Samuel Ampeor. Y de allí el maestro Laxmi Daimon como abad, maestro en estos tiempos está resurrecto con cuerpo físico, cumple una misión mundial de restauración institucional. Salen millares de centros gnósticos, millares de estudiantes miembros activos y lógicamente millones de estudiantes gnósticos a nivel planeta.
representa a más de 5 millones de estudiantes gnósticos a nivel planeta, millares de oficiales gnósticos y millares de miembros activos. Y tenemos la tercera etapa gnosticante a nivel planeta, como es la misión solar apostólica de la resurrección, emergida del Sumo Supremo Santuario de San Ambreo, la Catedral Lumen de Lumine, la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Espénigo de la Resurrección, el Novicial Superior, Academia Samael Ambeor, el Centro Universitario, Máster de Propolítica, que está situado en Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, para Latinoamérica, América, planeta. Entonces aquí están las tres etapas visionales a nivel planeta, que son etapas definidas para ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Gnosis tiene 111 dones institucionales, 5 institutos y 106 secretarías o frentes de orden, organización y difusión gnosticante. Hay institutos y zonas institucionales de ciencia, de filosofía, de propolítica, gnosis religare, gnosis académica cultural. Entonces, que cada quien vaya viendo a cuál orden irse integrando. En cuanto a la gnosis religare, es importante que todo venerable maestro gnóstico, toda maestra gnóstica, iniciado, sacerdote, ungido, misionero, misionera, monje, lama, yogi, fakir del gnosticismo, si están representando sedes gnósticas mundiales o nacionales o locales, libremente pueden ir a abrir otras religiones aparte del gnosticismo con otros nombres y obviamente dar los tres factores allá, pero que ya lo representan particularmente desde su conciencia, su padre espiritual y las jerarquías de los cielos que les asisten. Y fundar nuevas religiones en el planeta y normalmente seguir siendo sacerdotes, ISIS, del gnosticismo, primera, segunda, tercera cámara, y seguir normalmente con cargos de vicaría, etcétera, etcétera. Un estudiante de gnosticismo con cargos, incluso venerables maestros, maestras gnósticas, libremente pueden fundar otras sedes aparte de ciencias, de filosofía mística, y seguir en el gnosticismo y representar esas otras instituciones libremente y particularmente aparte de las instituciones gnósticas y continuar dentro del gnosticismo en las cámaras. Una persona, ungido, misionero, sacerdote, maestro, maestras gnósticas, libremente puede ir a fundar partidos de propolítica en su país y normalmente ser parte de lo que es los centros universitarios gnostizantes y las segundas, terceras cámaras del gnosticismo. Pues la gnosis es universal. La gnosis no nos estanca, sino nos universaliza hacia una sabiduría muy superior, lógicamente. Un hermano, por ejemplo, de cualquier segunda o tercera cámara del gnosticismo, normalmente puede llegar de visita a otras sedes gnósticas y participar de las segundas, terceras cámaras o primeras cámaras de otras sedes gnósticas bajo los cursos que tengan organizados cada sede, y normal seguir en la sede gnóstica que está participando. Entonces, pues eso es una confraternidad de conciencias a nivel planeta. Estamos todos hermanados en Cristo Samuel Ambeor, y gloria a Dios que Cristo Samuel Ambeor ya vino, y con nosotros y vosotros está nuestro lema de vida extrema. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos visto el árbol genealógico de las religiones y que a nivel planeta todas las religiones son necesarias y debemos nosotros hermanarnos en conciencia con todo religioso en el planeta, lógicamente, y enseñarle directamente los tres factores de la revolución de la conciencia para que salgan del estado kinder, del estado escuela, del estado jardín y entren a colegios y universidades iniciáticas, ya en lo físico, ya en los mundos superiores, y asistan a la iglesia gnóstica de las glorias blancas en los cielos. Cualquier pregunta, pues adelante, tenemos un espacio para preguntas del tema, adelante, si es que las hay. Bien, vamos a terminar con una práctica, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a integrarnos con Dios y con nuestro Padre Espiritual. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Omnis haud intimo, omnis haud intimo, omnis haud intimo, Cristo, 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 Ram I O,
haz luz, haz luz, haz luz. Estoy en armonía con la vida, estoy en armonía con el amor, estoy en armonía con la paz, estoy en armonía con Dios. Y nos quedamos allí unos instantes. Abrimos nuestros ojos. Bien, hermanos y hermanas, para concluir, cualquier consciente que esté practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia normalmente puede abrir su lumine iniciático AINS en casa, y todos los trabajos que lo hacemos en segundas, terceras cámaras lo puede hacer a nivel de esta persona ermitaña en casa, los trabajos, y también integrando amistades y familiares. Entonces un grupo privado esotérico que se lo siembra en casa. Otro, hay los lumines interfamiliares, trabajo para familia y amistades, que se lo siembra también en casa, donde ahí se practica la santa unción gnóstica. También podemos, lógicamente, integrarnos los días y los domingos a NPN, a las órdenes legales que se rotan para tomar la unción gnóstica públicamente ya en las órdenes públicas hospitantes, o participar de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal a nivel de segundas o terceras cámaras. En casa podéis practicar la santa unción del pan y el vino, si estáis practicando los 3 factores, pues el Maestro Jesucristo hace 2000 años ya nos ha dado ese permiso, y Abraham con Melquisedec, antes del Maestro Jesús el Cristo, mucho tiempo atrás, ya celebró la santa unción con Melquisedec, rey de Salem. Entonces la santa unción cristiana, universal, gnóstica, se la puede también ungir en casa y tomarse hermano con la práctica de los 3 factores. Muchísimas gracias. Atentamente, Monasterio Lac de Montserrat, el Monasterio de la Resurrección. Soy Chertaz, misionero, su patriarca secretario, Abad, Paz y Grecia de hermanos y hermanas.